Hola, soy Alejo Barbera y en este video vamos a ver qué son los hidróxidos. Los hidróxidos son los compuestos resultantes de la mezcla de un óxido con agua. Tienen esta forma, donde X es un metal cualquiera y OH es el oxidrilo, que siempre tiene valencia -1. Entonces, esta sería la forma general que tienen toda la fórmula de los hidróxidos y se forman de la siguiente manera. Tenemos un metal cualquiera que va a tener una valencia X y el oxidrilo que tiene valencia -1. Entonces, para que la valencia total del compuesto nos quede en 0, lo que hay que hacer es cruzar el -1, se lleva acá abajo, y la X se lleva abajo a la derecha del oxidrilo. Entonces, como siempre va a haber un átomo del metal, siempre va a tener esta forma, OH, y acá abajo siempre va a ir la valencia del metal, y nos quedaría así, donde esta X de acá es la valencia del metal y la X es un metal cualquiera. Y acá siempre va a haber un 1. Entonces, ya sabiendo cómo se forman digamos, las fórmulas de los compuestos, de los hidróxidos, vamos a pasar a formar estos tres ejemplos y a nombrarlos. Entonces, el primer compuesto con sodio +1 sería recordamos que siempre va uno solo del metal y va dependiendo según la valencia del metal qué cantidad de oxidrilos hay. En este caso, como es 1, no se pone nada porque bueno, acá iría un 1, pero como justamente es un 1, no es necesario porque ya se entiende. Entonces, primero lo que vamos a ver es la nomenclatura numeral stock, que para nombrar a los hidróxidos se pone hidróxido de el metal que sea, que en este caso es sodio, y entre paréntesis, como en el caso de los óxidos que habíamos visto antes, la valencia del metal, que en este caso es 1. Entonces esta sería la nomenclatura numeral stock para el hidróxido de sodio. Después, la tradicional que habíamos visto es parecida a la tradicional en los óxidos. Empieza con hidróxido siempre, después va a depender según las valencias que tenga nuestro metal. Por ejemplo, en este caso, el sodio tiene una sola valencia. Entonces, como tiene una sola valencia, como habíamos visto antes, la terminación es ico. Seguramente voy a poner una imagen para que vean cómo es esto de las terminaciones. Tiene una sola valencia, por lo que termina en ico. Entonces se pone sódico, que sería con el único hidróxido que se puede formar con la valencia del sodio. Y por último, la estequiométrica. La estequiométrica, si recordamos, se utilizaban prefijos numéricos como el mono, di, tri, tetra, penta. Entonces, como hay un solo oxidrilo, sería el prefijo mono. Entonces se pone mono hidróxido, de vuelta, de, y como siempre en los hidróxidos de estos metales, siempre hay un solo átomo del metal, no se pone monosodio, se pone sodio, porque siempre hay uno solo del metal. Entonces, ya tenemos la forma en la que se forma la fórmula y la forma en la que se nombra. Entonces vamos a hacer estos otros dos ejemplos, que sería con el hierro +2. Recordamos, siempre hay uno del metal
Y después, como es hierro más 2, van a haber 2 del oxidrilo. Después, numeral stock, siempre era hidróxido de hierro en este caso. Y entre paréntesis, la valencia del metal, que en este caso es 2. Están números romanos. Después la tradicional, que siempre empezaba con hidróxido. Y como el hierro tiene valencias 2 y 3, se utilizan las terminaciones oso e ico. Entonces, la valencia más grande entre las dos es la 3. Y como nosotros estamos trabajando con la 2, que es la más chiquita, se usa la terminación oso. Entonces, tenemos acá hidróxido ferroso. Se utiliza ferro y no hierro, justamente del nombre en latín, que sería ferrum, si no me equivoco. Entonces te queda hidróxido ferroso cuando es el hierro valencia 2. Y por último la estequiométrica, que vemos hay 2 del oxidrilo y uno solo del hierro, que siempre hay uno solo de metal. Entonces, como hay 2 de oxidrilo, se pone el prefijo numérico de 2, que es dihidróxido de hierro. Después, el último ejemplo sería con hierro más 3. Y esta sería su fórmula. Como vemos, siempre hay uno del hierro, del metal, y la valencia es 3, entonces hay 3 del oxidrilo. Después, los nombres serían, de vuelta, numeral stock, empieza en hidróxido de hierro, y en este caso la valencia es 3. Entonces, entre los paréntesis van un 3, en números romanos siempre. Después la tradicional, que de vuelta empieza con hidróxido. Y como habíamos dicho, como hay 2 valencias, que son la 2 y la 3, y en este caso estamos trabajando con la 3, que es la más grande, las terminaciones son oso e ico. Ico es para la más grande, que en este caso es 3. Entonces, como estamos trabajando con la valencia 3 del hierro, va la terminación ico. Entonces nos queda hidróxido férrico. Después en la estequiométrica, para terminar ya, nos vemos que siempre hay uno de metal y tenemos en este caso 3 de oxidrilo. Entonces ponemos el prefijo de 3, que es trihidróxido de hierro. Como había explicado, los hidróxidos son el compuesto resultante entre una reacción entre los compuestos de un óxido básico para estos casos, y agua, que es H2O. Entonces, para formar estos distintos hidróxidos, primero hay que tener cuáles son los óxidos básicos. Entonces, como habíamos visto en clases anteriores, para formar óxidos básicos, cuando una valencia es impar, se pone básicamente Na y se cruza la valencia del metal con la valencia del oxígeno, que el oxígeno siempre tiene valencia menos 2. Entonces, se cruza y te queda Na2O. No ponemos el 1 abajo a la derecha del oxígeno porque se entiende que hay uno solo. Entonces, este sería el óxido básico para conseguir este hidróxido. Después, con hierro más 2, recordamos que cuando la valencia del metal era par, se dividía entre la valencia del oxígeno y se ponía abajo a la derecha del oxígeno. Entonces, si tenemos hierro con valencia 2 y oxígeno que tiene valencia más 2, menos 2 digo, se queda 2 dividido 2 es 1 y se va abajo a la derecha del oxígeno, que como es 1 no ponemos nada, y esta sería la fórmula del óxido para conseguir este hidróxido. Por último, el hierro de vueltas es impar, entonces lo que va es
Fe, se cruzan las valencias, el 2 del oxígeno va con el hierro y el más 3 del hierro va con el oxígeno. Y te queda Fe2 o 3, que sería el óxido para conseguir este hidróxido. Entonces, ahora las reacciones tienen la siguiente forma. Esta sería la forma de hacer una reacción para conseguir un hidróxido. XO en este caso sería X representando siempre a un metal cualquiera y el oxígeno. Entonces este sería el óxido más H2O es igual al hidróxido. Entonces, la fórmula para conseguir este hidróxido es teniendo este óxido. Se pone Na2O, que es el óxido que se necesita para conseguir este hidróxido, más H2O siempre, y te da el hidróxido que le corresponde a este óxido, que es NaOH. Después, para conseguir el hierro, de vuelta, con este óxido más agua te da este hidróxido. Y por último, el hierro más 3, que tiene este óxido y este hidróxido. Entonces, esta sería la fórmula, la forma en la que se crean las reacciones. Después, lo único que queda sería balancear. Tenemos de este lado, hay 1H, es decir, hay 1 hidrógeno y 1 oxígeno. Y de este lado hay 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Entonces, para conseguir igualar, digamos, la cantidad de hidrógenos y de oxígenos que hay de este lado con la que hay de aquel lado, se tiene que poner un 2. Siempre los números se colocan antes, digamos, a la izquierda de los compuestos. Porque si yo quiero poner un 2 acá, por ejemplo, ya me está cambiando el compuesto y este compuesto no existe. Entonces, siempre para balancear los números adelante, digamos, del compuesto. Entonces, vamos a comprobar, hay 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno, hay 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y por último, hay 2 de sodio y acá hay 2 de sodio. Entonces, acá ya estaría correctamente balanceada la reacción. Después, tenemos esta reacción en la que al final hay 2 de oxígeno, porque vemos este 2 está afectando solamente a este paréntesis, digamos. El paréntesis lo que hace es que si yo saco los paréntesis, digamos, si yo tengo esto acá así, y yo pongo un 2 acá, lo que pasa es que esto se interpreta como que hay 2 de hidrógeno y uno solo de oxígeno. Y en realidad no hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, hay 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Que es básicamente por lo que se pone los paréntesis, digamos. Entonces este 2 está afectando a todo el paréntesis, o sea, hay 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Vemos de este lado de la flecha, hay 2 de hidrógeno y hay 1 de oxígeno en cada reactivo, digamos. Y por último, acá después de la flecha hay 1 de hierro y del otro lado hay 1 de hierro. Entonces esto ya está correctamente balanceado. Por último, en esta reacción hay 3 de hidrógeno y 3 de oxígeno. De este lado de la reacción hay 3 de oxígeno más 1, es decir, hay 4 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Después hay 2 de hierro y acá hay solamente 1 de hierro. Entonces, la manera para lograr esto, digamos, es como vemos que hay 2 de hierro, a mí se me ocurre hacer esto. Entonces, tenemos 2 de hierro de este lado y 2 de hierro de este lado. Tenemos 2 por 3 de hidrógeno, que sería 6 de hidrógeno de este lado, y acá 3 por 2, que es 6 de hidrógeno. Entonces tenemos 6 de hidrógeno de este lado y 6 de hidrógeno de este lado. Tenemos también 6 de oxígeno de este lado y tenemos acá 3 de oxígeno y otros 3 de oxígeno, por lo que también hay 6 de oxígeno. Entonces ya estaría al final
correctamente balanceado. Bueno, si les gustó el video pueden dejar su like, comentar y también pueden suscribirse. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.